Para intentar explicar lo que insinué en el vídeo anterior, hay que analizar los sistemas geológicos más relevantes de la zona. Great Meteor Table Mound. Se trata de una montaña submarina que asciende desde los 4.500 metros de profundidad hasta los 300 metros aproximadamente, coronada por una meseta de unos 1.700 kilómetros cuadrados. Su origen es volcánico y se cree que se formó hace unos 22 millones de años. Unos 230 kilómetros al norte está el Chrysler Table Mound y hacia el noreste el Plateau Seamount y Atlantis Seamount. Es curioso que se les haya puesto a estas cordilleras el nombre de Platón y el del legendario continente. Toda esta zona correspondería a una serie de antiguos volcanes extintos. Ahora nos vamos a las Azores. En principio la isla más antigua es Santa María. Las dataciones que se han realizado indican que su origen podría estar en torno a los 8 millones de años. Islas Formigas, sobre los 4 millones, San Miguel, unos 4,1 millones de años, Terceira, 3,52 millones, Graciosa, 2,5, San Jorge, 1,5, Pico, 1,2 millones de años, Fayal, 0,78 y en la parte oeste de la dorsal, Flores, con 2,16 millones de años y Corvo, con 1 millón de años. En la zona oeste de la isla de Fayal existe el complejo volcánico de Capelo, que se estima que se originó hace unos 10.000 años, fecha muy próxima a la que considero que pudo producirse el supuesto hundimiento de la Atlántida y que no aparece en la base de datos de Smithsonian Institution. La mayor parte de las dataciones de rocas se realizan mediante radiometría. Se trata de un procedimiento basado en una serie de supuestos que quizás no se dieron en el momento de la formación de la roca analizada. Las dataciones mediante radiocarbono son más precisas, pero para ello es necesario encontrar restos fósiles en el interior de la piedra, y esto no pasa con mucha frecuencia. En realidad sí es frecuente, lo que no es frecuente es que lo tengas a la vista. A eso me refiero. No es lo mismo coger unas piedras para datarlas por radiometría que ir rompiendo rocas hasta encontrar una capa anterior para analizar sedimentos que pudieran estar entre ellas. Es más económico el primer procedimiento. Por ejemplo, en la isla de Santa María hay dataciones de algunas de las zonas que se han realizado sobre sedimentos marinos que se han encontrado atrapados entre dos estratos de basalto, que encajan bastante bien con las dataciones de otras zonas realizadas mediante radiometría. Aunque todas las dataciones tengan un margen de error considerable, lo que sí que permiten es establecer una secuencia temporal de la formación de las Azores. Además, puede comprobarse la coherencia de los datos contrastados con otras informaciones. Por ejemplo, en principio, el grupo de islas que se encuentra en la parte este de la dorsal se está desplazando hacia Europa a unos 2,5 centímetros por año. Se trata de la misma velocidad a la que la dorsal atlántica está ensanchando Islandia. Entonces es lógico pensar que las Azores se han originado de esta forma. El orden sería el indicado anteriormente, y las islas se desplazan de la misma forma que la dorsal ensancha el Atlántico. Fijaros en las curvas de nivel que rodean las islas. ¿Qué veis? La zona de Santa María y San Miguel son los restos de una antigua caldera volcánica colapsada, de un radio aproximado de 40 kilómetros. Incluso puede apreciarse el conducto también colapsado de unos 400 kilómetros de longitud y 20 de anchura y sobre el que están las islas de Terceira y Graciosa. San Jorge, Pico y Fayal son las últimas islas que se han formado en el lado este de la dorsal y en el orden indicado. Ahora, si continuamos en esta dirección hacia el sur, puede apreciarse una serie de montes submarinos cuyas cimas están por encima de los menos 500 metros e incluso de los menos 200 metros, concretamente en el Banco Azor y el Banco de la Princesa Alicia, en el que su cima está tan solo a unos 25 metros bajo la superficie. Esto nos está indicando que el proceso de creación de tierras está siguiendo este orden. Si el proceso continúa de la misma forma, el Banco de la Princesa Alicia en principio acabará siendo la 10ª isla del archipiélago de las Azores. Le digo en principio porque la derivación de la dorsal a través de la que se le proporcionaba, al menos inicialmente, el material y el empuje necesarios para su formación, parece haber colapsado. Fijaros en la depresión que hay justo al lado en dirección hacia la dorsal. Entre la cima del banco y el fondo de la depresión existe una diferencia de más de 3.200 metros. Creo que es otro indicio de que en esta zona ha ocurrido algo. Ahora fijaros en esta línea. Una línea recta de más de 1.000 kilómetros de longitud. Es una falla que tiene el lado oeste más alto que el este, con diferencias de altura que van aproximadamente entre los 100 y 300 metros y un recorrido trazado con regla. Se trata de un accidente geográfico que no se ha originado durante un largo periodo de tiempo a consecuencia de la diferencia de movimientos tectónicos entre placas, ni flujos magmáticos, ni otras historias. La regularidad de esta falla nos está diciendo, señores, aquí ha pasado algo, y ese algo ha ocurrido en un periodo de tiempo geológicamente corto. Mirad su perfil. A pesar de su irregularidad, su trazado en planta es completamente recto.
Se trata de una fractura limpia y creo que es probable que nos esté indicando la ubicación real que tiene la dorsal debajo de un montón de material expulsado por ella y acumulado sobre ella durante mucho tiempo. Incluso más que un levantamiento más o menos rápido de su lado oeste, me inclinaría a pensar que se trata de un hundimiento más o menos rápido de su zona este. Si comparamos la línea que dibuja la dorsal con esta fractura, se aprecia cómo tienden a coincidir en los extremos de esta. Ahora vamos a ver la línea de cota de los 3000 metros de profundidad. Si la sabemos interpretar, proporciona mucha información sobre cómo la dorsal ha estado funcionando estos últimos millones de años. Si nos imaginamos que las líneas de cota corresponden a los bordes de una capa de material formado en la dorsal que originalmente se encontraban sobre ella, podría establecerse que entre estos dos puntos ha habido una mayor aportación de material, el cual ha quedado acumulado en la zona este de la dorsal. Además, en la intersección entre la dorsal y la dirección de creación de las Azores, la emisión de material ha permanecido durante más tiempo y ha sido más intensa, o las dos cosas. Por eso la distancia entre la línea de cota y la dorsal es mayor en la zona norte. También puede apreciarse en la estructura triangular, que tiene como base la dorsal y la altura de las Azores, siendo la caldera de San Miguel un vértice. La formación de esta estructura sería el resultado de la emisión de material desde la base de la dorsal y de un desplazamiento relativamente rápido de San Miguel hacia el este. Voy a volver a la zona de volcanes extintos de Great Meteor, Atlantis Simons y demás. Al mirar estas formaciones y compararlas con la cordillera de la dorsal y la de las Azores, se aprecia que no siguen el patrón más o menos lineal que siguen las formaciones anteriores. Da la sensación de que su formación ha sido aleatoria. La cordillera formada por la dorsal atlántica sigue aproximadamente la dirección de la fisura, y la de las Azores sigue la dirección en la que se ensancha el océano Atlántico, casi perpendicular a la de la dorsal. Pero el conjunto de montañas y cordilleras de la zona sur no sigue este patrón. Parecen estar desordenadas. Quizás no se encuentran en la posición natural que deberían tener. Ahora imaginar que cada una de estas estructuras, Atlantis Simons, Plateau Simons y Chrysler Table Moon junto con Hayres Simons, formaron parte de la misma estructura, una estructura similar a la de las Islas Azores. Al igual que la cota de los 2000 metros perfila la estructura sobre la que están las islas, la de 3000 metros nos podría estar indicando cómo lo que era una única estructura se ha fragmentado y desplazado. Si la estructura base sobre la que se han construido las Azores tiene forma triangular, es lógico pensar que si las Seward Simons formaron parte de la misma estructura volcánica, también tuviesen una forma más o menos triangular. La línea de cota de menos 4000 metros podría estar proporcionando una aproximación sobre la magnitud de ese desplazamiento. La estructura base pudo ser esta. Solo se aprecia uno de los lados porque las sucesivas capas de material emitido sobre ella lo han desdibujado. Hay que tener en cuenta que en principio cuanto más profunda es la línea de cota, mayor antigüedad tiene el material que está delimitando. Si desplazamos la estructura que forman Hayres y Chrysler Simons, de forma que la cota de 4000 metros que les rodea pasa a ser más uniforme, lo que se conseguiría desplazándola unos 130 kilómetros hacia el norte, y recolocamos Atlantis y Plateau Simons, de forma que las cotas de 3000 metros conformen una estructura orientada más o menos en la misma dirección que las Azores, el resultado sería este. En cuanto al Great Meteor, es posible que formase parte de una estructura más antigua y que su posición original estuviese a unos 200 kilómetros hacia el norte, no sé. Según fuentes consultadas, el origen del Great Meteor Table Moon se le atribuye al punto caliente de Nueva Inglaterra. Se especula que hace unos 150 millones de años esta pluma se encontraba bajo Ontario. 25 millones de años después estaba bajo Montreal, creando las colinas de Monterrey. 1 millón de años más tarde sobre Nueva Inglaterra, dando lugar a la formación de las White Mountains. Al cabo de 24 millones de años, estaba formando la cordillera submarina de Nueva Inglaterra, sobre la zona de Reuwood Simon, y en Nashville Simon 17 millones de años después. La pluma se iba desplazando hacia el este, creando el Corner Rise Simons, siguiendo su desplazamiento hacia el este, hasta que hace unos 20 millones de años crea las cordilleras y montes submarinos de la zona de Seward Simons, donde se encuentra el Great Meteor Simon. Madre mía, se trata de un punto caliente bastante inquieto. No ha dejado de moverse y además en sentido contrario al desplazamiento de los continentes, lo que le otorga mayor mérito. Bueno, excepto en el trayecto entre la dorsal y el Great Meteor Simon, donde el viento le era favorable. Vamos a analizar por encima qué ha estado haciendo esta pluma durante estos últimos 200 millones de años, en función de los datos que proporcionan, dividiendo su recorrido en trayectos. Si el hotspot ha mantenido la velocidad de dirección que llevaba en su último punto de control, actualmente debería estar a unos 870 kilómetros del Great Meteor Table Moon, dirección este.
Quizás se está acercando a las Canarias o puede que se haya decidido ir a Cádiz, lo cual no me extrañaría, hay buenas tapas. Si partimos de que la dorsal mesoatlántica es la causa de la separación entre los continentes que se encuentran a ambos lados de esta, hecho que parece más que probado, ya que se ha cuantificado el desplazamiento, existen pruebas geológicas que corroboran que en algún tiempo estos continentes estuvieron muy próximos, similitudes entre especies animales y vegetales de ambos lados que apuntan a que tuvieron antepasados comunes, evidencias fósiles y paleoclimáticas, incluso visuales. Parece lógico pensar que la secuencia que han seguido los accidentes geográficos descritos anteriormente es esta. Incluso las dataciones de estos lugares nos están diciendo, ojo, que cuanta más antigüedad tenemos, más lejos estamos de la dorsal. Lo mismo ocurre con las dataciones de las Azores. Las más antiguas son las más alejadas. Y la interpretación de todo esto es que el punto caliente al cual se le atribuye el origen de estas formaciones no se está moviendo tanto como se cree. Incluso me atrevería a decir que permanece más o menos bajo la zona de las Azores, en la confluencia de las tres placas continentales, y que este punto caliente mantiene ramificaciones con otros puntos muy alejados de él, los cuales tiempo atrás no estuvieron tan lejos, o incluso llegaron a estar en el mismo lugar. La formación del Great Meteor Table Moon está datada entre 11 y 16 millones de años y se encuentra a una distancia de la dorsal de unos 1.100 kilómetros, y las Islas Canarias se encuentran a unos 2.300 kilómetros de la dorsal y se cree que se formaron sobre la mitad de la era cenozoica hace unos 30-35 millones de años. Voy a ir un poco más lejos porque es que cada vez que estudio y miro nuestro planeta lo veo más claro. Creo que la Tierra se está expandiendo. Los continentes no van chocando unos contra otros, dando vueltas por su superficie ni otras historias que explican. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Está demostrado que existió un supercontinente llamado Pangea que se fragmentó por las corrientes convectivas del manto terrestre que genera zonas de subducción y de divergencia y no sé qué y no sé cuánto, y al cabo de no sé qué cuántos millones de años se volverán a juntar para formar un nuevo supercontinente. Muy bien. Claro que existió ese supercontinente. Toda la corteza terrestre estaba junta porque ocupaba toda la superficie que tenía el planeta en ese periodo. Y lo que ha estado haciendo y sigue haciendo es expandirse. Y el día que deje de hacerlo, que llegará, no será bueno, se estará muriendo. Y no creo que los continentes se acaben uniendo. Veo más probable que antes desaparezca todo el agua de la superficie de la Tierra. Al igual que ahora nos hace gracia muchas de las ocurrencias que tuvieron nuestros ancestros, que si la Tierra es plana y es el centro del universo y todo eso, llegará el día, espero que en un futuro no muy lejano, en el que recordarán la versión oficial de nuestra realidad y les hará gracia. Madre mía, los tipos de hace 100 años pensaban que la superficie de la Tierra era como una mesa de billar, continentes chocando y no sé qué. Pues anda, que los que pensaban que el mar se originó por impactos de cometas... Hostia, es verdad, ya me acuerdo de eso. Lo calculé por encima y para ello tuvieron que impactar con la Tierra más de 215.000 cometas o meteoritos de 20 kilómetros de diámetro con una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. ¿Te imaginas qué mala suerte? Y lo mejor es que conocían la existencia de Encélado, de Europa o de Ganímedes. Considero que se trata de un tema apasionante el cual quiero seguir estudiando e investigando. Actualmente hay investigadores que defienden la teoría de la Tierra en expansión, y estoy convencido de que pronto dejará de ser una teoría para pasar a ser una realidad. Yo mismo dediqué algún tiempo a estudiar el funcionamiento de nuestro planeta y la primera conclusión a la que llegué es que el núcleo de la Tierra no es de hierro. En su centro hay algo con una densidad enorme, y la palabra que mejor lo definiría sería singularidad o agujero negro. Con todo este rollo lo que pretendía es plantear que el proceso de formación del Great Meteor Table Moon pudo ser ni más ni menos que el mismo proceso que ha formado las Azores.
Personalmente lo que me cuesta entender es lo de la Tierra plana. A ver, si todos los astros que nos rodean son redondos, ¿cómo coño llegaron a pensar eso? Quizás todavía no habían desarrollado la visualización 3D del entorno. Voy a colocar un rectángulo con las proporciones que se dan en el diálogo Critias de 3000 por 2000 estadios. El lado más largo del rectángulo es 1,5 veces el lado corto. Lo hago de esta forma porque hay varios valores para la conversión de estadios a metros en función de la época y del lugar. Por ejemplo, un estadio griego podía tener un valor equivalente a 174.125 metros, 177.6, incluso 185 metros. Un estadio egipcio, 157,5 metros. A saber cuál es el valor al que se refieren los diálogos. Por un lado, el origen de la historia está en Egipto, por lo que podría suponerse que las dimensiones que se dan son estadios egipcios, y por otro lado, Critias dice que Solón dio nombres griegos a los personajes del relato del sacerdote de Sais, por lo que también pudo hacer la conversión de estadios egipcios a griegos, no sé. La diferencia entre las medidas podía suponer que se estuviese hablando de una llanura de 555 por 370 kilómetros para una equivalencia de 185 metros por estadio, o de 473 por 315 kilómetros para el caso de un estadio egipcio. Pero independientemente del valor que tuviera un estadio, la proporción entre sus lados es invariable. Por lo que la llanura que voy a colocar es la mayor que permita el relieve y que mantenga la proporción 3:2. El resultado es que puede encajarse un rectángulo de 473 por 315 kilómetros. Dimensiones que son múltiplo de un estadio egipcio. ¿No es casualidad? La verdad es que la llanura se adapta bastante bien, a excepción de la esquina superior derecha, pero hay que tener en cuenta de que se está comparando lo que pudo existir en el pasado, tras una hipotética catástrofe, con lo que hay en la actualidad, y a pesar de eso el encaje es aceptable. Incluso en la zona que correspondería a la llanura no se aprecian grandes accidentes geográficos que den lugar a tener que replantearlo todo. Voy a mostrar algunos perfiles del terreno. De momento tenemos una posible llanura rectangular con uno de sus lados próximos al mar, rodeada de grandes montañas que encaja muy bien con la ubicación, orientación y descripción de la isla. Y si se entrara en detalle podía justificarse todo lo que relata el Critias. La enorme cantidad de recursos de los que disponían sus habitantes, la fauna, vegetación, recursos minerales, hídricos, climatología, infraestructuras construidas, organización y división del territorio. Incluso podría explicarse por qué los atlantes acabaron iniciando la guerra con los griegos o viceversa. Podría ser que los griegos les dieran motivos. En cualquier caso me da la sensación de que Egipto fue una zona en disputa por ambos lados. Mirad esta estructura que encontré por casualidad al lado del Monowai Simul. Está al norte de Nueva Zelanda. A una escala mucho menor, pero representa una geometría muy parecida. Incluso su orientación es similar. Se trata de una caldera volcánica. Por otro lado tenemos en torno al 1200 a.C. a la civilización más antigua conocida de la península ibérica, los tartesos, concentrados en las regiones del Valle del Guadalquivir y Bahía de Cádiz, aunque se han descubierto yacimientos en la región de Extremadura y provincia de Jaén asociados a esta civilización que podrían remontarles más allá del segundo milenio anterior a nuestra era. Al último rey de Tartesos, Antonio, los historiadores le atribuyen una vida longeva superior a los 100 años y un largo reinado. Supuestamente vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. Sus antecesores fueron Abis, Gárgoris y Gerión, sobre los que existen leyendas y relatos mitológicos. Gerión, el cual vivía en la isla de Eriteia, lo que sería más o menos la actual Cádiz, aparece en el mito griego sobre Hércules. En este relato, Gerión era un monstruo gigante formado por 3 cuerpos, a saber, hijo de Crisaor y Calírroe. Crisaor era hijo de Poseidón y Medusa. Calíorre era descendiente de los dioses primigenios griegos, segunda generación, y también fue esposa de Neptuno. No me extraña que Gerión fuese un bicho raro. Bueno, por una serie de circunstancias, Hércules tuvo que ir a la isla de Eriteia. Cuando llegó al estrecho se lo encontró obstaculizado por un montón de rocas y las apartó separando los 2 continentes. Hércules ayudó a los troyanos a deshacerse de un monstruo que les había enviado Neptuno para debilitarles antes de la guerra de Troya. Heródoto, considerado el padre de la historia del mundo occidental, trata esta guerra sobre el 1250 a.C. Hércules fue hijo de Zeus y la mortal Alcmena, bisnieto de Perseo y este a su vez nieto de Acrisio, hijo de Abas o Abante, 12º rey de la ciudad de Argos, el cual pudo reinar en ella a partir del 1520 a.C. Si estas fechas y relaciones son más o menos correctas, 5 generaciones se desarrollaron en unos 270 años. Se estaría hablando de unos 54 años entre generaciones,
Es un orientativo, en realidad sería menos de 54 años. Para precisar más, habría que conocer la edad que tuvo Hércules cuando ayudó a los troyanos o su fecha de nacimiento. Enseguida entenderéis a dónde quiero llegar. El objetivo es analizar qué ocurrió en el estrecho de Gibraltar, si el océano Atlántico y el mar Mediterráneo pudieron estar incomunicados, tal y como afirma el sacerdote de la ciudad de Sais, a Solón, además de contrastar toda esta información procedente de diversas fuentes. En cuanto a la diferencia entre generaciones, de unos 40 a 50 años, puede parecer excesiva, pero si analizamos los datos que proporcionan los antiguos textos hebreos, quizá no sea tan descabellada. La media de la diferencia de edad entre generaciones en el periodo entre el 4590 o 4110 y el 2810 a.C., antes del diluvio, según la Torá, es de unos 174 años, y según el libro de los jubileos, de unos 162. Se trata de 9 generaciones, desde Adán a Sem. Y tras el diluvio, desde Sem hasta Jacob, periodo sobre el 2904 y 2065, 12 generaciones. La media es de unos 69 años según el libro de los jubileos y de unos 46 según la Torá. Entonces, si la referencia que tenemos, aparte del Critias y del Timeo, de que el estrecho no era navegable, está en el mito de Hércules, y este ayudó a los habitantes de Troya, ciudad que dejó de ser parte de la mitología para pasar a formar parte de la historia en el momento en el que la descubrieron, podría suponerse que si Hércules existió, pudo vivir entre los siglos XIII y XII a.C., y que antes de este periodo Europa y África estaban comunicadas. Un historiador romano que vivió en el siglo I a.C. atribuyó la fundación de Cádiz a los fenicios, sobre el 1100 a.C., aunque los restos más antiguos que de momento se han encontrado están datados en torno al siglo VIII a.C. Los fenicios fueron pioneros en recorrer grandes distancias por mar, de hecho controlaban las principales rutas comerciales del Mediterráneo. Además, en la Biblia se menciona que Salomón fletaba una flota de barcos una vez cada 3 años a Tarsis, relacionada en principio con la ciudad de Cádiz, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón inició su reinado sobre Israel sobre el 962 a.C. Si todo esto fue más o menos como se relata, el estrecho de Gibraltar pudo ser innavegable antes del siglo XIII o XII, pasando a ser navegable a partir del siglo XI a.C. Y si fue así, ¿por qué el sacerdote de Sais le dice a Solón sobre el siglo VI a.C. que no lo era? Muchos historiadores creen que los fenicios se encargaron de mantener esta creencia viva con el objetivo de evitar la competencia con los griegos. Como ya he mencionado, este pueblo de navegantes controlaban el comercio marítimo del Mediterráneo, incluso mantuvieron relaciones comerciales con pueblos que habitaron en lugares tan alejados como las islas británicas y costas alemanas. Incluso es posible que llegaron a las islas Azores, adentrándose más de 1.600 kilómetros en el océano Atlántico. Hay arqueólogos que creen tener evidencias de la existencia de rudimentarios templos fenicios en estas islas, aunque las autoridades oficiales portuguesas se limitan de momento a enviar balones fuera respecto a este asunto. Si el dominio de los fenicios sobre el comercio marino fue tan extenso, es lógico pensar que intentasen conservarlo el máximo tiempo posible. Y una forma de hacerlo pudo ser... Griegos, estáis locos. Deberíais saber que los navíos no pueden llegar al gran océano a través de las columnas de Hércules. Todos los navegantes que se precien de serlo lo saben. Es mejor que deis la vuelta. Si lo que vais buscando son metales, en nuestras colonias disponemos de excedentes, podríamos llegar a algún tipo de acuerdo que nos beneficie a todos. En la parte del Critias, donde se explica el origen de los habitantes de la isla, se menciona que todo el territorio es dividido en 10 partes, una por cada descendiente mortal de Neptuno. A Atlas, el mayor de los hermanos, le toca la zona de la llanura, y lo que viene a continuación es textual. A su hermano gemelo le tocó la extremidad de la isla hacia las columnas de Hércules, la parte del país que se llama Gadírica, que se llamó en griego Eumeles, y en lengua indígena Cádir, donde tiene su origen el nombre de este país. Ahora vamos a analizar todo este rollo que os he contado, aparentemente inconexo y que proviene de diferentes fuentes. Un sacerdote egipcio sobre el 578 a.C. le dice a Solón que existió en el océano Atlántico una gran isla, que le tocó como heredad al dios Neptuno. La isla podía describirse como una gran llanura rodeada de montañas, accesible al mar por uno de sus lados y con una disposición tal que encaraba los vientos del sur, estando protegida de los del norte, que tenía un extremo orientado hacia el estrecho. Esta zona de la isla se llamaba Gadir. La isla se hundió a consecuencia de grandes temblores de tierra, y el estrecho quedó lleno de sedimentos, intransitable a la navegación. Y tenemos un lugar en el océano Atlántico en el que se han podido originar nuevas tierras. Islandia y las Azores, entre otras, son un ejemplo, donde durante el transcurso de millones de años pudo formarse una megaestructura de dudosa estabilidad, por no decir de que se trataba de una enorme caldera volcánica.
Un levantamiento topográfico de una zona del Océano Atlántico que coincide de forma sorprendente con todas las descripciones que se dan en el relato. Una serie de territorios supuestamente controlados por los habitantes de la isla que coincide con antiguas civilizaciones que comparten creencias y tradiciones muy similares. Una provincia de una isla orientada hacia las columnas de Hércules que tiene el mismo nombre que el de una antigua región controlada por la civilización tartesa, que según la mitología sus orígenes provienen de los descendientes de Neptuno o Poseidón. Además de que existen yacimientos arqueológicos en los que hay claras referencias a la Atlántida. Y un semidios, hijo de Zeus, que se encuentra en los continentes de África y Europa unidos por la zona del estrecho y los separa comunicando los dos mares. ¿Qué conclusión puede obtenerse de todo esto? Yo lo tengo claro. Hércules existió. Y quizás fue fenicio. En serio, ¿de verdad crees que Platón se ha inventado algo que coincide con lo que pudo existir y suceder? Se puede profundizar mucho más sobre el tema. En definitiva me he limitado a arañar la superficie, aunque profundizaré un poquito más. La verdad es que hay material para estar 3 vidas investigando. En mi caso habré dedicado a esta investigación unos 6-7 meses más o menos, a full time. Y la verdad es que no he encontrado ningún indicio que me indicase que la Atlántida no existía, o al contrario. Cada vez que profundizaba en algún tema relacionado con la historia, encontraba más evidencias que apuntaban a que pudo existir, incluso que tuvo que existir. Prescindiendo de las evidencias sísmicas, geológicas y geográficas, únicamente estudiando las antiguas culturas y civilizaciones te das cuenta de que falta algo. Falta la fuente de la que han bebido la mayoría de ellas. Da la sensación de que en algún momento de la historia existió un agente transmisor de conocimiento que influenció las creencias y costumbres de muchos pueblos, y a pesar de estar tan distantes, parece que nos estén contando la misma historia desde diferentes puntos de vista. Si existió, ¿podría tratarse de un nuevo descubrimiento? No. Como ya os he dicho, la búsqueda de la Atlántida fue consecuencia del desarrollo de otros proyectos en los que las investigaciones llegaron a un punto en el que determinar si el relato pudo ser real o no era crucial para continuar el trabajo. Lo que quiero decir es que cualquiera, con el suficiente interés, puede llegar a las mismas conclusiones a las que he llegado yo. De hecho, muchos investigadores están convencidos de que la Atlántida existió y de que las Azores formaron parte de ella. No se trata de buscar el Arca de la Alianza o el lugar en el que pudo estar el bíblico Edén, sobre los que en principio no hay información clara sobre su ubicación y se puede entender que existan diferentes interpretaciones y propuestas. En este caso, nos están diciendo, señores, estuvo aquí, era así y pasó esto, no lo busques en otro sitio. No sé, lo veo tan evidente que me extraña mucho que se le haya atribuido tantas ubicaciones y tan dispares. ¿Qué se trata? ¿De desinformación o qué? No lo sé. Y esto, entre otras cosas, me da pie a pensar que quizás hayan personas que conozcan su existencia y que por algún motivo no les interesa que el público en general conozca la historia. Imaginad que las Islas Azores pertenecen a España. Y pongo el ejemplo de España únicamente porque conozco lo que está sucediendo y lo que mueve a sus gobernantes. Bueno, y que el gobierno, conocedor de la historia, se interesa y promueve y financia una serie de expediciones con el objetivo de encontrar restos arqueológicos que atestiguen la veracidad o no de la leyenda. No sería extraño, el gobierno británico ya lo realizó un siglo atrás tras la publicación por parte de Ignatius Donnelly de su libro La Atlántida, el mundo antediluviano, el cual despertó su interés. Por supuesto lo hace con fondos opacos, manteniendo la operación de forma totalmente secreta y oculta, lo cual no resulta complicado porque en la zona donde se desarrolla la investigación no hay ni Dios. Tras varios meses elaborando una representación 3D de una zona concreta del lecho oceánico, envían un sumergible dotado con cámaras de alta resolución a un punto concreto, a unos 2000 metros de profundidad. Parece ser que los técnicos han detectado alguna anomalía en el mapeado realizado y quieren ver de qué se trata. Todo el equipo se reúne en la sala de control mirando atentamente los monitores. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! Los restos de una ciudad. Imaginad la cara de todos. Bocas abiertas, ojos como platos, manos a la cabeza, miradas de asombro, sonrisas de incredulidad. ¿Creéis que harían público el descubrimiento? Si se tratase de una iniciativa privada con carácter divulgativo y finalidad científica, me gustaría pensar de que sí. ¿Pero el gobierno español? He hecho una estimación tirando muy por lo bajo del valor de oro y de plata que, según el relato, podría contener la zona del templo de Neptuno,
teniendo en cuenta el revestimiento de plata del templo y el oro del muro exterior y las estatuas de Neptuno, las Nereidas y la de los reyes de las 10 provincias. Aquí solo he considerado a una generación de reyes. Cuando en el relato se dice que estaban las estatuas de todos los reyes y reinas descendientes de los 10 hijos de Neptuno, además habían estatuas que eran obsequios de particulares y de reyes de países extranjeros. Bueno, pues solo el valor de esto podría superar fácilmente los 70.000 millones de euros. Sí, 70.000 millones en un templo. Ahora añadid lo que pudiera albergar los palacios de las ciudades de los 10 reyes, templos a diferentes divinidades en las casas de las clases acomodadas y demás. Una locura. Les costaría muchísimo recuperar y extraer los metales y restos arqueológicos que podrán encontrar, quizás solo una mínima fracción de lo que pudo haber, pero sería suficiente como para reducir una parte importante de la deuda que han contraído y que nunca podrán pagar, a no ser de que vendan el país, que es lo que están haciendo, poco a poco, pero ahí están. Ante un descubrimiento así, la comunidad internacional se echaría encima. Esta zona debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y sabemos cómo funciona esta gente, cualquier cosa para tener el control. Además, he dicho, imaginad que las Azores pertenecen a España. Me río solo de pensarlo, vaya cuadro. Los que vivimos aquí, algunos ya sabemos la calidad de las personas que pretenden controlar las instituciones de este país. Aunque me da la sensación de que no existe gran diferencia con otros gobernantes, sean del país que sean. Esta gente no diría nada. Lo desvalijarían todo, venderían hasta las piedras, saquearían la zona y después la privatizarían. Estoy convencido de que algún lumbreras diría: vamos a ver, si echamos piedras encima de los montes submarinos hasta que lleguen a la superficie, podríamos reclamar la jurisdicción de las aguas que están a su alrededor, y con el tiempo podríamos tener el control de toda la zona. ¿Pero qué dices, tío? Es mejor hacer volar la puta dorsal para facilitar que el magma fluya y forme nuevas tierras. ¿Crees que los americanos o los ingleses se quedarían con los brazos cruzados? De repente empezarían a surgir de forma misteriosa islas con bandera incluida por todo el Atlántico central. Oye, aquella isla no estaba ayer más lejos. En definitiva, un circo. Bueno, dejemos de imaginar, aunque de momento sea gratis. El objetivo final de esta investigación era el poder responder a esta pregunta. ¿El relato de la Atlántida no es más que un mito o quizás pudo tratarse de un hecho histórico? Y la conclusión es que creo que tiene mayor probabilidad de tratarse de una historia basada en acontecimientos reales que de ser solo una leyenda. Y si existió, estuvo aquí, justo en el sitio en el que Platón nos está diciendo que estuvo. Por fin he visto el documental de James Cameron, Atlantis Rising. No está mal, proporciona datos interesantes, aunque es más de lo mismo. De todas formas, me dio la sensación de que James se guarda un as en la manga y de que pronto nos lo enseñará.